Muy buenas tardes para todos. En esta oportunidad voy a realizar mi intervención sobre nuestro tema de producción de documentos y expedientes electrónicos para el Diplomado en Gestión de Documentos Electrónicos de la Universidad de La Salle. A continuación voy a exponer las temáticas que vamos a trabajar, en donde vamos a hablar y apreciar cada uno de los temas que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestro diplomado. Lo primero que debemos empezar a hablar es que los documentos electrónicos de archivo deben cumplir unas características, ¿cierto? Y dentro de estas características la primera que está es la autenticidad, ¿cierto? Y es el poder demostrar quién ha creado el documento, por qué medio ha sido enviado, ¿listo? Poder recopilar todos sus metadatos embebidos que nos permitan identificar el origen o destino. Lo otro que viene asociado a la autenticidad es la integridad. Entonces, por consiguiente, debemos poder verificar y garantizar que el documento se encuentre sin alteraciones o modificaciones. ¿Listo? Bien sea en su estructura interna y en los metadatos asociados que éste conlleve. Lo segundo es la fiabilidad de la información. ¿Listo? Que refleje de manera exacta el cumplimiento de actividades, ¿listo? Y su objetividad en su contenido. Y desde luego, no menos importante, es la disponibilidad, ¿listo? Debemos garantizar en los documentos electrónicos de archivo tener los visores, ¿listo? O emuladores o cualquier otro desarrollo que se requiera que nos permita como organización realizar una identificación clara de la información y su recuperación. ¿Cuáles son las clases de documentos? Entonces, por su forma de creación, ¿cierto? Tenemos documentos nativos electrónicos o documentos que digitalizamos, ¿listo? Por su origen, generados por personas, empresas, entidades u organizaciones, ¿cierto? Teniendo en cuenta el principio administrativo, y es que vienen asociados al desarrollo de una función. Bien, por su forma y formato, entonces encontramos que son documentos ofimáticos, cartográficos, correos electrónicos, imágenes, videos, audio, mensajes de datos, redes sociales, formularios electrónicos, bases de datos, entre otra gama que viene a integrar el sistema de gestión documental electrónico de archivo. ¿Listo? ¿Cuántos tipos de información tenemos por ahora estructurados? Entonces tenemos lo que es las bases de datos, ¿cierto? Los documentos textuales, mensajes de redes sociales, correos electrónicos, documentos audiovisuales, páginas web, documentos sonoros, documentos fotográficos, chat, mensajes de texto. ¿Listo? Todo aquello que se hace en el desarrollo de una función y que nos permita tener contacto con el front, ¿listo? O en el back, internamente dentro de la organización, pues debe entrar dentro de la caracterización y valoración para identificarlo como documento electrónico de archivo. ¿Cuál es la estructura más adecuada? Entonces tenemos estructura física, ¿cierto? Entonces dentro de la estructura física, esta es variable, ya que depende de los formatos, medios de almacenamiento, el software, hardware utilizado para su reproducción, ¿cierto? Tenemos la estructura lógica, que impacta la forma en que se registra e identifica el documento electrónico con el fin de asegurar que este cumpla con sus características. ¿Cuáles son nuestras características? Autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de la información. Bien. Para desarrollar la gestión de documentos electrónicos, ¿cierto? Entonces debemos de tener unos elementos básicos. Dentro de ellos el primero es la producción, ¿cierto? Producción documental es indispensable y va asociado con la planeación, y es tener la capacidad de definir el formato, el visor, la base de datos, los metadatos embebidos y la estructura que va a tener. La administración, qué procedimientos requiero, qué funcionarios requiero, qué talento humano, qué sistemas de gestión documental, y si hay más sistemas, cómo voy a fusionar y a realizar la interoperabilidad de la información. ¿Listo? Con mi sistema de gestión documental o mi gestor de contenidos y los diferentes sistemas que producen documentos de archivo en desarrollo de una función en la entidad. Difusión, entonces, ¿cómo voy a parametrizar lo que puede ser mi TCA, tabla de control de acceso, ¿cierto? ¿Cómo vamos a realizar el perfilamiento de los usuarios una vez les asignen los login para ingresar a este o cualquier otro sistema de información que me realice alimentación del repositorio? ¿Listo? Si la empresa lo tiene estructurado de esta forma. Mantenimiento. Entonces, debo garantizar que cuente con las herramientas necesarias para el mantenimiento de software, hardware, mesas de ayuda, helpdesk, ¿listo?
y su integración y sobre todo conservando las características que debe tener sus metadatos. Listo, la estructura de sus metadatos. ¿Cuáles son los expedientes que debe tener los documentos electrónicos de archivo? Pues debe llevar un foliado electrónico, ¿cierto? Debe llevar su índice electrónico, debe llevar la firma del índice electrónico para que hagamos el cierre, ¿cierto? Y debe llevar los metadatos e información vital contenida en ellos, ¿cierto? Recordemos que los documentos electrónicos de archivo es de vital importancia tener claro el esquema de metadatos de la organización para de esta manera lograr determinar y hacer recuperación de la información. Bueno, cumpliendo con cada una de estas características, ¿cierto? Podemos identificar lo indispensable que debe llevar un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, ¿cierto? Asociado a otras variables y a otra estructura organizacional. Bien, dentro de las caracterizaciones que encontramos, entonces tenemos, debe haber una apertura, ¿cierto? Y esa apertura la realizamos con la agrupación de los documentos. Debe haber una gestión, ¿cierto? Porque los documentos los desarrollamos en cumplimiento de las funciones, ¿cierto? Entonces, como lo hacemos en cumplimiento de las funciones, pues una vez yo los agrupo, ¿cierto? Para darle un orden lógico y respetar los principios, ¿cierto? Entonces debo proceder a realizar una gestión, es decir, ese documento que me va a permitir el desarrollo de una función, ¿qué trámite le hago? Que es la gestión, ¿cierto? Después debe venir una retención y disposición final. Entonces, para esto es muy importante, en mi concepto, aportando a lo que ya tenemos por normativa, tener clarísimo como archivistas dos escenarios, ¿cierto? Y es la vigencia administrativa de los documentos y el cierre del documento, es decir, cuándo finaliza su trámite, lo que sería su cierre administrativo, ¿cierto? Porque en sistemas de información tenemos la facilidad de parametrizar dentro de una serie o subserie electrónica, ¿listo? ¿Qué tipo documental me va a realizar o me va a disparar ese go cuando ingrese para iniciar el conteo de los calendarios de retención? ¿Listo? Cuando cierre el archivo, ¿cierto? Entonces deberá cerrar el expediente la persona que tenga ese rol definido y esas habilidades, ¿cierto? Actualizar el índice y firmarlo, ¿cierto? Entonces el cierre administrativo y este índice es lo que venimos trabajando, ¿cierto? Con nuestras soluciones documentales o en las empresas grandes con nuestro CRM y BPM en tener ese match para lograr esta integración. ¿Listo? Espero haberles logrado transmitir de manera muy rápida los componentes de un expediente electrónico de archivo. Les deseo a todos una feliz tarde. Estamos conversando.